orando con gozo por los que están en comunión. Esa es nuestra expresión del día de la fecha, oraciones que identifican aquello que de alguna manera hace que nuestra oración sea esa oración que pueda atravesar el propósito eterno. Estamos, amados colaboradores, en la expresión número 14. Estamos en la iglesia de Filipo. El apóstol Pablo está en una condición no allí muy agradable, pero eso no le quitará peso para escribir a la iglesia, una de las iglesias que él fundó junto a Timoteo, escribe estas preciosas palabras que se transforman en la postal del día de la fecha. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. Aquí está el cuerpo y el intestino del liderazgo. Obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y aquí está el meollo del tema. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por la comunión en el Evangelio. Ese Evangelio que fue desde el primer día hasta el día de ahora. Y esta es la esperanza de cómo termina esta oración apostólica. Estando persuadido, dice el apóstol Pablo, ¿de qué? De que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La carta de Filipenses nace en un contexto difícil. Pablo y Timoteo están presos, literalmente. Están en el calabozo a causa de pregonar el Evangelio. Están viviendo no solamente un estado crítico, sino la persecución, el sabor amargo de estar en esos calabozos que no tienen nada que ver a la cárcel del siglo XXI. Estamos hablando de muchos años atrás. Pero esto es lo que sorprende, amado, porque de alguna manera leemos un poquito el contexto para saber que nuestra oración no se debe condicionar por cómo estemos nosotros como padres, como pastores, como colaboradores. Esto está por encima de la condición de cómo estamos. Esto es lo que sorprende, que la prisión, y si usted puede verlo en esta postal, lo sorprendente es que la prisión no contaminó su oración. Mira, quien les habla está con un poquito de resfrío, tos, fiebre, pero no contamina la oración, no contamina la secuencia, la intensidad de poder continuar edificando a los hermanos, porque esto lo hemos tomado de manera profesional. Haga lluvia, haga tormenta, tengamos diferentes tareas, aquí estamos firmes como talón de osos porque sé que hay un remanente que cada martes, que cada sábado está recibiendo esta impronta de manera directa e indirecta. Es decir, que como padres, que como colaboradores, como pastores, las prisiones, las circunstancias no tienen que contaminar, no tienen que retrasar la obra que Dios nos ha encomendado a nosotros.
Pablo nunca ora desde la queja, no ora desde la frustración, no ora ni desde la autocompasión, lo escribe desde el gozo espiritual. Esto es retórico e importante. Nosotros no predicamos desde la amargura, no servimos desde la lástima, no, que nada de lo que temporalmente podamos estar pasando, atravesando, contamine la tarea que el Padre nos ha dado. ¿Por qué? Porque tenemos que entender este patrón y este principio en calidad de hijo, en calidad de pastor, en calidad de mayordomo, de administrador. Lo que domina, amado, esto tengámoslo como premisa para entrar al tema. Lo que domina tu corazón terminará dominando tu oración. Es por eso que el proverbista marca sobre toda cosa en esta generación guardemos el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es donde emana, donde recibe la vida. Porque no es lo que entra, amado, que lo que contamina al ser humano. Lo que realmente contamina al ser espiritual es lo que sale. ¿Por qué? Porque todavía nuestro corazón no ha sido tratado, no hay una cirugía espiritual. Por eso hablábamos hace instantes sobre los espinos. Recuerde que los espinos no es un dato menor. Los espinos y los cardos son las cosas que están ahogando por no haber sido tratada. Por eso el autor de Hebreo está diciendo, la misma lluvia que está recibiendo, algunos hace que fructifique, pero en otros casos, por no haber tratado de haber labrado esa tierra, hace que produzcan cardos y que se transforme en una tierra hostil. Vuelvo a repetir, ¿qué está dominando nuestro corazón? Que nuestras oraciones son oraciones torcidas, son oraciones desviadas, son oraciones que de alguna manera no están siendo esas oraciones eficaces como dice el libro de Santiago, porque la oración eficaz del justo, la Escritura dice que puede mucho. Analicemos esta oración al menos con algunos principios retóricos. Lo que Pablo está tratando que la comunión genera gozo en la comunión. Sí, Señor. Cuando de alguna manera nuestro corazón está dominado por el reino, nuestra oración, por eso a veces nos gusta escuchar cómo ora la gente. ¿Por qué? Porque lo que ora es lo que está dominando el corazón. Donde está tu tesoro, estará el corazón. Ahora el apóstol Pablo habla de esto. La comunión genera gozo en la oración. Él está diciendo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Esto sería maravilloso, amados, que podamos decir que cada vez que nos acordamos de fulano, de mengano, que cada vez que nos acordamos de los rostros de alguna geografía, podamos decir, me acuerdo de vosotros siempre en todas mis oraciones, rogando. ¿Por qué? Porque el solo acordarme del rostro de alguna geografía y de alguna familia producen en aquello que estamos edificando de manera secuencial gozo. Amado, vuelvo a repetir, Pablo y Timoteo, los fundadores de la iglesia de Filipo, estaban en la cárcel, pero había algo que producía alegría en medio de la presión. Recordar a los obispos, recordar a los diáconos que estaban trabajando en Filipo. Eso significa que Filipo no era una carga emocional o espiritual para ellos, era un motivo de gratitud. Que podamos identificar esto, amado. Identificamos como Pablo y Timoteo, cuando una casa es comprometida, es fiel,
es perseverante, está conectada con el Evangelio. Cuando una casa de alguna manera tiene algunas características, Pablo dice, me acuerdo de ustedes, me están produciendo gozo. ¿Qué produce gozo? Y ya no lo vamos a adelantar, pero estamos muy al borde del Día del Padre. ¿Qué produce gozo en un ambiente paternal? Cuando una casa es comprometida, cuando una casa es fiel, cuando una casa o un hombre o una generación es perseverante. ¿Por qué? ¿Por qué producía esto en Pablo que dice, me produce gozo al verlos? Porque Dios no es injusto, dice el autor de Hebreo. No es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado. Dios quiere producir gozo, no alegría, ese gozo de poder saber que hay una casa que está perseverando en la verdad, que es fiel en la verdad, que está conectando el evangelio y está formando discípulos, porque no hemos sido llamados a ganar almas, hemos sido llamados a formar discípulos. Las almas ya fueron ganadas en la cruz del Calvario y entendamos esto como una mente gradual. El compromiso espiritual se revela cuando ya no hay emoción y aún así permanecemos. Cuando una casa tiene un compromiso espiritual, que no es una casa o un ser emocionalista y aún así permanece, eso está produciendo ese gozo que Pablo, en medio de su crisis, miraba a la iglesia de Filipo y estaba gozoso juntamente a Timoteo. Por eso Pablo siempre dejó estos patrones. Estén firmes, sean una casa y sean una generación firme y constante. Sean una generación que no solamente sean firme y constantes, sino sean una generación que crezca. ¿Dónde? En la obra del Señor siempre. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver el día sábado. Moisés llegó a un desgaste, a un cansancio. ¿Cuándo llega el liderazgo paternal o aquellos que administran? ¿Cuándo llega el cansancio? Cuando hay división, cuando la gente comienza a enfriarse, cuando se produce esa tristeza espiritual. Esto lo estamos analizando en el pueblo de Israel que estaba camino, que hizo que el pueblo traiga tanta fatiga a Moisés. Era la queja constante. Cuando una casa tiene queja, cuando una casa tiene murmuración, por eso Pablo dijo, no murmuren, aprendamos del pueblo de Israel. Hay liderazgos que no se cansan por la carga. Hay liderazgos que se cansan por la atmósfera que se generan. ¿Te ha sucedido que hay cultos que tú dices, este culto está trabado? ¿Qué culto que de alguna manera no se pudo manifestar la gloria de Dios? Es que justamente la labor no te cansa, lo que te cansa es aquellos que de alguna manera producen atmósferas de murmuración, atmósferas de división, atmósfera de allí de queja, de gente que se va enfriando. Por eso Pablo a los corintios una y otra vez le está diciendo, os ruego que todos hablen una misma cosa y que no haya entre vosotros esa división, ese dualismo, que hace que una atmósfera se cree allí un malestar donde el liderazgo se cansa.
es que justamente no se habla un mismo tema. Es maravilloso poder viajar con equipos apostólicos y proféticos y cuando tú los pones a abrir las reuniones o a cantar una canción, todo está concordando como lo que decíamos en el Zoom. Yo este fin de semana viajé a una geografía y cuando los hermanos estaban ministrando había un mismo vocabulario, había una misma visión y eso es lo que hace que podamos avanzar. Y eso es lo que traía a Pablo gozo. Amado, entendamos este principio y este patrón en todos los órdenes de la vida. La división consume fuerza que deberían usarse para avanzar. Y esto en todo lo que usted y yo administremos, sea una casa de oración, sea una iglesia, sea un negocio, sea una familia, la división consume fuerza. Y esa fuerza, ese capital, se debería usar para qué? Para hablar temas no banales, no rudimentarios, sino temas prioritarios donde hay división, el liderazgo deja de edificar para comenzar a apagar incendios. Conocemos muchos ministerios que están en este tardío, viven apagando incendios. Hay que apagarlos, claro que sí, pero la iglesia no fue llamada a apagar incendios. Cuando hablamos de apagar incendios es, apóstol, ore por mí, apóstol, me puede ir a visitar esto, tengo problemas, tengo esto. Está bien, podemos ir, pero eso es lo que está haciendo Satanás, donde él está tomando ventaja. No hemos sido llamados a apagar incendios. ¿A causa de qué? A causa de la división. Pero bendito sea Dios que existe casas como la casa de Filipo. Pablo le dice, estoy en prisión, pero veo la casa cómo está funcionando. Veo una casa como la iglesia de Filipo que sostiene, que honra, que permanece, que sirve, que refresca el corazón pastoral. Si usted lee la carta a Filipo, la carta de Filipenses es llamada la carta del gozo porque producía, quiero profetizar, amado, que lo que vas a producir o lo que está gestándose, que tus hijos espirituales, que tu remanente, que todo lo que tú comiences a dar a luz, sea gente que pueda entender esta cultura y que traiga gozo a tu espíritu. Filipo acompañó a Pablo en muchas dificultades. La iglesia de Filipo nunca se avergonzó del apóstol Pablo cuando estuvo en prisión, en tiempos difíciles. Si puedes recordar tantas ofrendas, tantas actitudes, dice Filipenses 4:16, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Pablo no tenía que decir, bueno, ahora llegó el momento de las ofrendas, llegó el momento de pactar, llegó el momento de las primicias. Que cuando hay una iglesia entendida en la verdad presente, va a producir gozo en un padre espiritual. Jamás se avergonzaron de sus prisiones. Filipenses 1:14 dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones.
Dice Filipenses 2:30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida. ¿De quién está hablando, apóstol? Estoy hablando de un hombre llamado Epafrodito. ¿De dónde sale Epafrodito? De la iglesia de Filipos. Tenía 5 características Epafrodito. Que puedas tener siempre un Epafrodito alrededor tuyo. Es maravilloso abrir un WhatsApp y que alguien te pregunte, ¿cómo estás? Porque lo dijimos hace unas intervenciones, lo que quieras que los otros hagan por ti, hazlo tú por ellos. Lo segundo que estamos viendo en esta oración del gozo en la comunión es que la verdadera comunión, ¿cuál es la verdadera comunión? Es participar del Evangelio. Dice en el verso 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta. Estos no eran los que habían sido sembrados junto al camino. Estos no eran los que habían sembrado entre piedras. Estos no eran los que fueron sembrados entre espinos. Estos eran de larga duración. La comunión bíblica no es solamente reunirse. No es solamente compartir momentos o tener afinidad. Definamos qué es comunión, llevarse bien. Pablo está hablando de algo más profundo. Anote, una comunión nacida alrededor del Evangelio. Hablaba muy seguido estos días. Porque si hay algo que está perdiendo la iglesia del siglo XXI es tener vínculos. Tenemos compañeros de trabajo, tenemos compañeros de esto, compañeros, pero amigos, vínculos, como Epafrodito, que puede decir, ministrador de necesidades, eres mi hermano. ¿Qué comunión? Comunión, acá lo pusimos. Y esperamos un día que volvamos a las casas. No tengo foto, pero hay muchos ministerios que han salido, y entiéndame bien, han salido de los edificios y han vuelto otra vez a la casa. Dios quiera que no nos quedemos con una gloria que Dios dice, ya se terminó esa gloria, que podamos ser, decíamos en estos días, innovadores. Innovar tampoco significa hacer algo nuevo, no, no, no. Eh, Innovadores también nos habla de volver otra vez a la forma original. Atención a esto, existe comunión por algo y existe comunión por alguien. A veces tenemos comunión por algo y tenemos que trabajar y trabajamos en esto porque tenemos que ganar el mango, tenemos que llegar a este objetivo como empresa. ¿Se acuerdan de este principio de la pesca milagrosa? Comenzaron a ser compañeros de algo y terminaron siendo compañeros de alguien que desde ahora en adelante ya no iban a ser pescadores de pescado, sino que iban a ser pescadores de hombres. A ver, entendamos un poquito. Sé que el tiempo ya está avanzando. La comunión por algo
está basada en qué? En beneficios, en conveniencia, en emociones, en temporadas, en intereses personales. Esa comunión dura hasta qué, hasta que haya resultado. El día que no haya más resultado, pero esto no lo tenía la iglesia de Filipo, porque cuando llegan las pruebas, cuando llegan las prisiones, cuando llegan los altos niveles de proceso, muchos desaparecen. Hace algunos años atrás tuve que levantar el teléfono y por primera vez en nuestra administración, a causa de una división de una de nuestras iglesias, tuve que levantar el teléfono y llamar a un hijo espiritual que Dios había prosperado y le dije, hijo, te necesito hoy. Hoy necesito porque hay que pintar el salón, hay que, hasta el piso nos habían hecho pintar. Y fue y es hasta el día de la fecha un Epafrodito. No dijo, tengo que consultar a mi esposa, ay, no sé, déjenmelo a mí, apóstol, yo me voy a encargar. Hay cosas que no se olvidan. Cuando aparecen pruebas, prisiones, procesos, cuando todos desaparecen, quedó la iglesia de Filipo. La comunión verdadera no mira solamente lo mío, se conecta con lo que Dios está haciendo. No lo quiero nombrar a la persona, está su esposa aquí en el Zoom, pero es alguien que no es que me hizo un favor, es que se había conectado con lo que Dios estaba haciendo. Dios estaba depurando, estaba zarandeando al ministerio apostólico profético del puerto. Quiero terminar diciendo que Pablo le trajo tanto gozo y esta es nuestra oración, que el gozo nace cuando vemos a Dios obrando en otros. Pablo se alegraba porque veía evidencia de transformación. Por eso él soltó esta impronta. Estoy persuadido que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Si eres hijo y que estamos pronto a celebrar el Día del Padre en Latinoamérica, ten esta palabra de impronta, lo que Juan vio. No tengo mayor gozo que este. ¿Cuál es? Oír que caminas, que vives, que andas en la verdad presente. No hay mayor gozo para un papá. Y cuando hablo de papá también hablo de mamá. Mamá espiritual, mamá biológica, mamá del corazón. No hay mayor gozo que la verdad es su caminar, que no anda en engaño. El gozo más profundo no nace de los resultados rápidos. Nace cuando vemos procesos transformados por Dios. No te impacientes si las cosas no van como parecen. No te rindas. Sécate las lágrimas.
Y creo y estoy persuadido de que Dios, como dijo a los hebreos, no es injusto. Mantén esta palabra y esta premisa en temporadas bajas. Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo que estás haciendo. No lo dejes de hacer. No es injusto. La corona de un padre son sus hijos espirituales, que van creciendo, que van madurando, que van sirviendo, que van perseverando y que van a culminar en la verdad presente. Esta fue la iglesia de Filipo. Que podamos llegar a decir como administradores lo que Pablo simultáneamente le dijo a la iglesia de Tesalónica. Porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿O gozo? ¿O corona? ¿Cuál es? ¿Cuál es lo que me glorío? ¿No lo sois vosotros? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Que al despuntar el alba puedas decirle a tus hijos, tú eres mi corona. Ustedes son mi gloria y mi gozo. Señor, gracias por esta iglesia que trajo tanto gozo en la vida de Pablo y Timoteo. Gracias a los obispos y a los diáconos, aquellos que de manera directa e indirecta laborean y hacen sentir la temperatura y el calor aquellos que estamos llevando adelante la administración. Gracias por ver el rostro de los que tienen una comunión, la verdadera comunión por la causa de la extensión del reino de Dios en la tierra. Padre, me apropio de las palabras del apóstol Pablo y es nuestra esperanza de saber que estamos persuadidos de que el que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Abrazo a aquellos que quizás se encuentran en prisiones de diferentes circunstancias, pero que no han dejado de laborear, que no se han dejado atrapar por la temporalidad, porque ellos han sido llamados a una vida intemporal. Gracias porque creemos, Dios del cielo, que hay un remanente, que la prisión, que las diferentes circunstancias no contaminará la asignación, no contaminará su oración, porque jamás hablarán desde la queja, jamás liderarán o gestionarán desde la frustración ni desde la autocompasión. Van a impartir y a liberar desde el gozo espiritual, porque creemos que tú estás tratando nuestro corazón. Gracias porque entendemos que están naciendo los epafroditos, aquellos que darán la vida, aquellos que de alguna manera harán que pueda haber permanencia, sostén, honra y refrescarán el corazón pastoral. Padre del cielo, abrazo a cada uno de los que han recibido esta palabra y creemos que tu realidad absorberá nuestra circunstancia.
Gracias por entender que el reino tiene un protocolo y es la honra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que desde el primer día hasta ahora, Filipense había colaborado para que las familias apostólicas puedan seguir avanzando. Aquí está nuestra forma de dar. Dice que le cargaron con todas las cosas necesarias. Que juntos podamos entender la honra. Nunca nos presentemos frente a estas plataformas con las manos vacías. Cada palabra hará que podamos tener esa verdadera comunión. ¿Cuál es? La comunión no por algo, sino la comunión de que estamos trabajando y laboreando por alguien. Creemos que en esta noche muchos de los que están aquí van a dar evidencia de saber, como Epafrodito, que arriesgó y expuso su vida a causa de que el Evangelio continúe. Gracias por aquellos que honran nuestro trabajo. Gracias por aquellos que nos cuidan con sus oraciones, porque creemos que honra no solamente es dinero, sino que honra son palabras, son allí primicias, son el estar, que es muy significativo. Les abrazamos a cada uno de ustedes, querida Casa Global, familia extendida, que cada uno de ustedes pueda expresar su generosidad, aquellos que, hermanos que no están muy asociados a las billeteras virtuales, pero sí separan su ofrenda y de forma presencial nos las hacen llegar, sepan que sabemos quiénes son y que están siempre en nuestras oraciones. Paz y gracia de Dios y que tengan una hermosa jornada en Cristo Jesús.